A ver, en el mundo del derecho, que alguien cometa un acto ilegal no es para nada el final de la historia. De hecho, a veces es solo el principio. Hoy vamos a meternos de lleno en el concepto de culpabilidad, un análisis que va mucho más allá del qué se hizo para centrarse en el quién lo hizo y sobre todo en el por qué. Vamos a plantearnos una cosa. Si alguien rompe la ley, ¿eso lo convierte ya, sin más, en un delincuente? Pues la respuesta, como veremos, es mucho más compleja y, la verdad, fascinante de lo que parece a simple vista. Nos obliga a mirar más allá de la acción en sí. Para entenderlo bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir qué narices es eso de la culpabilidad. Luego, exploraremos sus tres pilares fundamentales: la capacidad, el conocimiento y la exigibilidad. Y para terminar, veremos cómo todo esto nos lleva a juzgar a la persona y no únicamente el acto que cometió. Entonces, ¿qué es exactamente la culpabilidad? Bueno, no se trata solo de decir, vale, se ha cometido un acto ilegal. Es el último paso, el filtro final, que determina si ese acto es de verdad un delito. Es un juicio de valor que se centra por completo en la persona. La clave de todo está en esta expresión: juicio de reproche. Es como si la sociedad, a través de la ley, le dijera a esa persona: oye, tú estabas en condiciones de actuar bien, de respetar la norma, y decidiste no hacerlo. Es en el fondo una valoración sobre la voluntad y las circunstancias de quien actuó. Y para poder hacer ese juicio de reproche, la ley no va a lo loco. Usa una especie de lista de control, un checklist, con 3 condiciones. Y ojo, porque si falla una sola de ellas, se acabó. No hay culpabilidad. Y aquí los tenemos. Primero, la capacidad, que en derecho se llama imputabilidad. ¿Tenía la persona la madurez y la salud mental para entender lo que dice la ley? Segundo, el conocimiento. ¿Era consciente de que lo que estaba haciendo estaba prohibido? Y tercero, la exigibilidad. Dadas las circunstancias, ¿era justo, era razonable pedirle que se comportara de otra manera? Las 3 preguntas tienen que tener un sí como respuesta. Venga, vamos a meternos de lleno con el primer pilar, la capacidad, o como hemos dicho, la imputabilidad. Aquí no estamos hablando de si alguien es bueno o malo, sino de algo mucho más básico, de si tiene la madurez mental para entender las reglas del juego y poder seguirlas. Y claro, esa capacidad no es la misma toda la vida, varía muchísimo con la edad. Fijaos en esta línea de tiempo. La ley establece distintas fases. Antes de los 18 se considera directamente que no hay capacidad de culpabilidad, es una inimputabilidad absoluta. Luego, entre los 18 y los 21, y también para los mayores de 65, se entiende que hay una capacidad disminuida, lo que puede rebajar la pena. La culpabilidad plena, por así decirlo, se sitúa entre los 21 y los 65 años. Ahora, aquí viene lo interesante, y es cómo la ley da las cosas por sentado. Para un menor de 18, la ley asume que es incapaz de forma absoluta. En latín, jure e de jure. ¿Qué significa esto? Pues que no hay discusión posible, da igual lo maduro que parezca el chaval. En cambio, para un mayor de 18, se presume que sí es capaz. Pero ojo, esta es una presunción que se puede tumbar, que admite prueba en contrario. Es iuris tantum. Se puede demostrar que esa persona no era capaz, por ejemplo, por una enfermedad mental. Muy bien, superado el primer pilar. Vamos ahora con el segundo, el conocimiento, porque no basta con ser capaz de entender la ley en abstracto. La persona tiene que saber, en ese momento concreto, que lo que estaba haciendo era ilegal. Aquí es donde se valora si actuó a sabiendas. Y esto nos lleva a un escenario que es fascinante, el llamado error de prohibición. ¿Qué pasa si una persona comete un acto que es ilegal, pero está totalmente convencida, por un error, de que su comportamiento es perfectamente legal? A ver, aquí la ley distingue entre 2 tipos de error. Por un lado tenemos el error invencible, que es básicamente aquel que era inevitable, es decir, que dadas las circunstancias era imposible que esa persona supiera que estaba actuando mal. Y por otro lado está el error vencible, que es el que se podría haber evitado. La persona podría y debería haberse informado mejor. En resumen, actuó con negligencia o con cierto descuido. Y esta distinción es absolutamente crucial por las consecuencias que tiene. Como podéis ver en esta tabla, un error invencible elimina la culpabilidad por completo. ¡Pum! La persona no será declarada culpable. Sin embargo, un error vencible no quita la culpa, pero sí que rebaja la pena. Es una forma de reconocer que, aunque hubo un fallo, no existía una intención directa de desafiar la ley. Para que esto quede clarísimo, vamos con un ejemplo. Imaginemos a Eric, un turista holandés que está en Cuzco. En su país, vender marihuana bajo ciertas condiciones es legal. Él, asumiendo que aquí la cosa es igual, le vende un poco a unos amigos. Y aquí está la pregunta del millón. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver sobre el error de prohibición, ¿se le puede reprochar a Eric su conducta? ¿Ese error que cometió sobre la ley local era invencible o era vencible? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo para él.
Y con esto llegamos al tercer y último pilar, que para mí es el más humano de todos, la exigibilidad. Porque incluso si la persona era capaz y sabía que lo que hacía era ilegal, todavía nos queda una pregunta fundamental. ¿De verdad podíamos exigirle que actuara de otra forma en esas circunstancias concretas? Esto nos lleva a un principio que es, vamos, de puro sentido común. El derecho penal no está pensado para fabricar héroes ni mártires. Reconoce que en situaciones extremas la voluntad humana tiene sus límites y no se le puede pedir a una persona que sacrifique su vida o la de alguien a quien quiere solo para cumplir la ley. La ley, de hecho, reconoce situaciones muy específicas en las que no se puede exigir un comportamiento distinto. Por ejemplo, el estado de necesidad. Imagina que causas una lesión leve a alguien para poder escapar de un incendio. O el miedo insuperable, que es cuando una amenaza gravísima anula tu voluntad. O incluso la obediencia jerárquica, aunque esto se da en contextos muy regulados como el militar. Pongamos el caso de Edelmira. Ella es cajera en un banco. Unos atracadores secuestran a su hijo y la amenazan. O les da la clave de la bóveda o no volverá a ver al niño. Edelmira, aterrada, cede y les da la clave. La pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Cometió Edelmira un delito? A ver, técnicamente realizó un acto ilegal, sí, pero ¿era humanamente exigible que sacrificara la vida de su hijo para proteger el dinero del banco? La respuesta, gracias al pilar de la exigibilidad y el concepto de miedo insuperable, es un no rotundo. Y así es como llegamos al final de nuestro análisis. Los tres pilares, capacidad, conocimiento y exigibilidad, no son simples tecnicismos legales, para nada. Son las herramientas que tiene la justicia para asegurarse de que el juicio final no es sobre un acto frío y aislado, sino sobre una persona de carne y hueso en unas circunstancias muy concretas. Todo este sistema tan complejo se puede resumir en un aforismo latino que es fundamental. Nulla poena sine culpa. No hay pena sin culpabilidad. Este principio es una de las mayores conquistas del derecho penal moderno, porque nos asegura que nadie puede ser castigado si no se le puede reprochar personalmente lo que ha hecho. Y cerramos con una reflexión para darle vueltas. Este sistema tan elaborado para medir la culpabilidad, que intenta mirar dentro de la mente y las circunstancias de una persona, ¿es de verdad la forma más justa que tenemos para determinar la responsabilidad? Es una pregunta que nos obliga a poner en la balanza la justicia, la empatía y la necesidad de mantener un orden social. Ahí queda eso.